Desde el punto de vista funcional en un edificio pueden existir dos tipos de muros, los estructurales y los no estructurales. Estos tienen dos posibilidades dependiendo de su exposición a los elementos naturales, los muros de cerramiento de fachada, que están expuestos a la intemperie, y los tabiques o muros divisorios, que tienen la función exclusiva de conformar el espacio interior y brindar un nivel específico de aislamiento acústico entre las diferentes dependencias del edificio. Existen varias alternativas para construir tabiques o muros divisorios, partiendo del principio de que no tienen responsabilidad estructural dentro del edificio. Fundidos en materiales amorfos como el concreto, conformados con pequeños componentes como piezas de ladrillo, ensamblados a partir de semiproductos como láminas de gran formato y perfiles de diferentes materiales. Los sistemas de tabiquería livianos de construcción en seco son conocidos comúnmente como drywall. Estos métodos están basados en el uso de láminas de gran formato ensambladas sobre una estructura liviana de acero, plástico o madera. Las ventajas de los sistemas livianos de muros en seco respecto a los sistemas tradicionales son su facilidad de instalación, la limpieza, el poco peso y la versatilidad en el tiempo que permiten estos muros en el uso de los espacios. Esto facilita en gran medida la inclusión de cambios en las instalaciones y distribuciones interiores con poca inversión. En el caso particular de las láminas de yeso, existe una ventaja adicional, ya que su materia prima es un material incombustible, lo cual es un factor que aporta positivamente al desempeño de un edificio en caso de incendio. El caso específico que se explica es la construcción de un muro en drywall en láminas de cartón yeso de 1,22 por 2,44 metros, atornilladas sobre perfiles de lámina doblada de acero galvanizado de calibre 26, un 26avo de pulgada aproximadamente. Paso 0. Lectura e interpretación de planos. Los elementos en drywall del edificio Mario Lacerna están clasificados de acuerdo con el factor de aislamiento acústico STC, Sound Transmission Class. En estos términos, hay algunos muros de mayor espesor y complejidad que otros. El ingeniero residente de la empresa contratista del sistema drywall da la instrucción a los operarios para ejecutar el muro del tipo especificado en los planos generales del edificio. En este caso, se construye un muro en drywall en forma de C en planta, en el que cada una de las tres caras se hace de manera casi independiente, repitiendo los mismos procedimientos. Paso 1. Cimbrada del muro. Con una cimbra y basado en una geometría básica, se traza sobre la placa la forma específica que tendrá el muro terminado. Luego, con un lápiz se dibujan los puntos de referencia del ancho del perfil metálico o canal base y se vuelve a trazar una línea guía. Después, con un nivel electrónico se traslada a la placa de arriba la ubicación del perfil superior, tomando como referencia un rayo láser que determina el sitio preciso de su localización. Estos puntos se subrayan con un lápiz y por último se dibuja con la cimbra la línea correspondiente. Para los trazos siguientes se verifica la ubicación precisa y perpendicular al plano horizontal con una plomada que desempeña la misma función del nivel de láser. Paso 2. Ubicación de perfilería. 2A. Preparación de las canaletas. El paso siguiente es adaptar las medidas de las canaletas de soporte horizontal superiores e inferiores para los perfiles verticales y los paneles de cartón yeso. Estas vienen de fábrica de un largo de 3 metros con 5 centímetros y son de lámina galvanizada calibre 26. Se cortan manualmente a la medida necesaria con una tijera especial para lámina metálica. 2B. Perfiles horizontales. A continuación se fijan las canaletas inferiores a la placa de concreto con una pistola de fijación directa accionada por disparos de pólvora. Después se repite el procedimiento para ubicar la canaleta superior. De esta manera, quedan armados dos perfiles en forma de C, arriba y abajo, que deben estar a plomo y con las medidas definidas por los planos generales. Las fijaciones para concreto son clavos de acero y no deben tener una distancia entre centros de más de 60 centímetros. 2C. Perfiles verticales. Una vez fijadas las dos canaletas horizontales, se procede a ubicar los perfiles verticales y se unen entre sí con un tornillo autorroscante para sistema drywall con la ayuda de un atornillador eléctrico.
El distanciamiento debe ser de 60 centímetros entre ejes, para garantizar que los apoyos coincidan con la modulación de las láminas. Así, cuando se terminan de corroborar medidas y plomos, se procede a anclar todos los perfiles iniciando en la canaleta superior y luego en la inferior. Es importante destacar que los perfiles verticales tienen perforaciones previstas para los pasos de instalaciones por entre los muros. Al finalizar el proceso de fijación de la perfilería, se hace de nuevo una verificación de plomos. Paso 3. Fijación de láminas de la primera cara. En el momento en que queda completa la estructura de soporte, se preparan las láminas de yeso según el despiece del muro que se está construyendo. Estas láminas, de 1,22 m de ancho por 2,44 m de largo, son relativamente fáciles de cortar. Con la ayuda de una guía recta, en este caso una canaleta metálica y un bisturí, se hace un solo corte y con un golpe suave se desprende la pieza requerida. Al terminar el corte, el panel se lija en los bordes para lograr un mejor acabado. Finalmente, previo a la colocación, se disponen dos pequeñas piezas de la misma lámina en el suelo para evitar que con el tiempo la humedad estropee los paneles y para dejar el espacio suficiente para el acabado final de piso. Esta junta debe ser mínimo de 1 centímetro de altura. Posteriormente, se trazan los puntos en donde la lámina se anclará a los perfiles verticales con un distanciamiento de 25 centímetros. Luego, se ubica en el sitio correspondiente sobre la perfilería e inmediatamente se ensambla con un atornillador eléctrico. En el sentido horizontal, la distancia entre ejes de los perfiles metálicos y de los tornillos es de 16 pulgadas, o sea, un poco más de 40 centímetros. Asimismo, es deseable que las láminas se dispongan en sentido horizontal, similar al aparejo común de un muro de ladrillos trabados, para lograr así mayor estabilidad. Todas las juntas entre láminas deben quedar a tope sin dilataciones. Al finalizar la disposición de las láminas de yeso, se verifica que la superficie haya quedado plana con una boquillera. Paso 4. Ubicación de instalaciones. Se toman las tuberías de electricidad y se doblan manualmente para ajustarse al diseño y recorrido del cableado. El contratista verifica las medidas en el muro para corroborar las alturas. Se ensambla la tubería con las respectivas piezas de unión y se atornillan entre sí. Para estas instalaciones se dejaron las perforaciones ya previstas en la placa de concreto. Después se alistan las cajas, en donde quedarán embebidos los interruptores y las tomas. Se unen estas piezas con la tubería y se verifican sus medidas. Se termina esta parte del proceso ubicando a presión una pieza de ajuste que garantiza la estabilidad del interruptor y adaptando una pieza metálica que asegura la posición de la tubería eléctrica. En los sitios donde pasan instalaciones, se cortan los espacios en las tiras de frescasa para ubicar las cajas de los interruptores. De igual manera, las láminas de yeso se perforan previamente para este fin. Paso 5. Disposición del aislamiento. De acuerdo con los índices de aislamiento acústico, se determina el espesor del muro y la proporción de material aislante. Para estos muros se utilizó frescasa, un derivado de la fibra de vidrio que además cumple funciones de aislante térmico. Esta viene por rollos de 48 pulgadas o 1,22 m que se cortan después en 3 tiras de 16 pulgadas o aproximadamente 40 centímetros, de tal manera que coincidan con la modulación de la perfilería vertical. Este material, al igual que las láminas de yeso, es incombustible y tiene un coeficiente de reducción de ruido, NRC, que oscila entre 0,8 y 1,05, es decir, que aísla entre un 80 y un 105% del ruido que recibe dependiendo de su espesor. Con el rollo del ancho requerido en el sitio de trabajo, se empieza a cortar en el sentido transversal para ajustarse a la altura del muro. Una por una, se inserta cada una de estas tiras entre los espacios conformados por las canaletas metálicas. Paso 6. Fijación de láminas de la segunda cara. Al terminar de ubicar la frescasa al interior del muro, se disponen las láminas de cartón yeso de la cara faltante bajo el mismo procedimiento usado en el lado contrario. Primero se dispone la pieza inferior y luego la superior. Se atornillan a los perfiles y se finaliza el proceso con los remates de menor tamaño como las puntas de los muros. Paso 7. Enmasillado. Se trae un cuñete de masilla y se retira la capa seca superficial al destaparlo.
Se empieza el proceso de enmasillado aplicando primero una cinta autoadhesiva de fibra de vidrio perforada en los sitios de juntas entre las láminas y luego la masilla multiusos con una espátula. Posteriormente, esta misma mezcla se emplea para cubrir los tornillos con los que se anclan las láminas de yeso a los perfiles. En los rincones se usa una cinta especial previamente doblada y en las esquinas se utiliza un perfil con perforaciones mucho más rígido en el punto más vulnerable a daños. Esta se adhiere inicialmente con masilla y se finaliza su acabado con la misma mezcla buscando una apariencia homogénea. El último procedimiento es dejar secar la masilla y luego lijar las superficies para asegurar que no queden irregularidades. Paso 8. Pintura. Finalmente, se procede a aplicar la primera mano de pintura de color blanco. Esta capa inicial o fondo se aplica con un rodillo en sentido vertical. Se espera a que ésta seque y días después se detallan las pequeñas imperfecciones que hayan quedado y se aplican 2 manos más con el color final del muro. De esta manera termina el proceso.